Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien, que hayan arrancado una linda semana, que hayan tenido un fin de semana aún mejor, eh, que hayan podido descansar. Así que bueno, nosotros arrancando con muchísimo trabajo esta semana. Eh, Hoy tenemos historias de éxito, ¿no? De la enfermedad a la salud, porque hoy en el video pasado estuvimos hablando de historias de éxito que la verdad que es hermoso, ¿no? Contar en primera persona cómo transformamos nuestras vidas a través de la decodificación biológica. Y hoy la vez pasada lo hicimos desde la formación, ¿no? Desde lo que es digamos, todo el diplomado, el cambio de paradigma y demás. Y hoy yo les voy a traer, vamos a hablar de dos casos eh, de la decodificación biológica como método para recuperar la salud, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque muchas veces ustedes tienen como estas dudas, de decir, bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿No? Y todas estas cosas. ¿Y qué se siente? ¿Cómo son los procesos? Y yo creo que nada mejor que los protagonistas en primera persona. Y entonces hoy tenemos una invitada y además yo les voy a contar mi experiencia porque yo llego a la decodificación biológica por una patología, por una enfermedad bueno, que todo esto me cambió la vida y entonces, bueno, nada, la idea es que puedan tener la posibilidad también de escuchar y de hacer preguntas, los que puedan estar en el vivo, y si no, después los dejás que en algún momento les vamos a contestar a todos, les voy a contestar a todos, ¿no? Las dudas que puedan tener. Pero antes, como siempre, ¿no? Del rigor, que te pido que dejes tus comentarios, que hagas algún lío ahí con las teclas, que dejes un corazoncito, que te suscribas al canal, que eso nos ayuda un montón para que el video esté en movimiento. Así que tomate un segundito y deja un emoticón o alguna cosa ahí que nos ayudas un montonazo. También no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para recordarles que por motivo de la celebración del Día del Amigo, el mes del amigo, que es julio del mes del amigo, hemos abierto un concurso para ganarse dos medias becas para el diplomado, para del llamado que arranca en octubre. Así que vos ya sabés, mis redes, ahora acá en el pie van a ir saliendo, en Instagram, Andrea L. Giorgi, ahí tenés, ahí está, ahí lo puso Clau muy bien, toda la información de este concurso, ¿no? Que vos me tenés que convencer por qué vos serías la indicada para hacerte acreedora de esta media beca. Así que escribime que yo los voy a leer a todos. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo 20, hasta el Día del Amigo, a las 23:59 y las ganadoras van a salir el día 21. También lo pueden hacer en Facebook, también lo van a encontrar, tienen las publicaciones, tienen el video donde yo les explico, incluso hay unos tips, ¿no? Para ayudarlos a, a, a tener más claro, ¿no? Para quién está pensado este diplomado, para quién no está pensado este diplomado, ¿no? Siempre decimos una frase que usa Corbera, que dice, la decodificación biológica es para todos, pero no todos somos para la decodificación biológica, y entonces está buenísimo, ¿no? Como ya lo tenemos definido, ya lo tenemos un poco descripto, digamos, ponerlo como para que lo puedas tener en cuenta y entonces hagas tu postulación teniendo en cuenta si es o no para vos la decodificación biológica. Así que te invito a que participes, a que pongas tu postulación en Instagram o en Facebook, en cualquiera de los dos, y que el 21 entonces van a salir las dos afortunadísimas ganadoras de estas dos media becas que estamos regalando. Pero bueno, ahora ya estos eran los anuncios que yo quería hacer y nos vamos a meter entonces a estas historias de éxito, ¿no? Estas historias de éxito que, que a mí me da mucho placer hoy traer una invitada que nos va a contar
cómo fue su proceso, ¿no? Con unos quistes en una mama, ¿no? Que es un tema que realmente nos convoca, nos preocupa, nos ocupa, ¿no? A todas las mujeres y cómo desde la decodificación biológica aparece un resultado de inexistente, ¿no? Como que no existe eh, quiste ninguno. Pero bueno, más allá de que yo se los podría contar porque por suerte he sido yo también muy afortunada de participar en este proceso, hoy les quiero presentar a Nancy, que Nancy, bueno, nos va a contar. Ahí estás, Hola, Nancy, ¿qué tal? bienvenida, Buenas Nancy, ¿cómo tardes. estás? ¿Qué tal, André? Buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? Gracias por estar. Gracias. No, Pues el otro día, una de las chicas que participó decía, yo siento que es necesario salir como eh, a contar, ¿no? La experiencia de uno. Y a mí esto, ¿no? De cómo pasamos de la enfermedad a la salud utilizando la decodificación biológica también me parece como necesario, ¿no? Porque es una herramienta fabulosa que por ahí muchas personas, ¿no? Con el estrés, digamos, de lo que les va pasando por ahí, muchas veces o no saben o no lo tienen en cuenta o no lo, ¿no? es Así que, verdad, sí, es verdad. A mí así que me bueno, te hizo, agradezco un montón que estés acá, gracias, porque te agradezco, cuesta, ¿no es cierto? Pero acá estamos, ¿no es sos cierto? generosa, No, mi sos muy amor, un generosa. placer, un placer. Yo, como contaba recién, a mí me gustaría que vos, como puedas, como te salga, que nos cuentes qué fue lo que vos en determinado, cómo descubriste lo que tenías, cómo fue esa parte. Contanos eso. Claro, bueno, yo me voy a hacer los estudios de rutina, como siempre, como todos los años, y bueno, justo me hacen la mamografía y me salió que había un nódulo con bordes festoneados, digamos, festoneados que viene a ser como en puntas y con Ujú. microlesiones en las dos mamas. Y bueno, cuando voy a mi médico, mi Al ginecólogo, mastólogo. Ujú. sí, primero voy al ginecólogo, que es, después me derivan al mastólogo, cuando ya me dicen que yo me tendría que hacer una punción porque bueno, al estar ese nódulo tenían que ver, estudiar ese nódulo, hacer como un tipo de biopsia, y bueno, ya ahí ya uno se empieza, empezás a estar como nerviosa, estás no querés pensar, pero pensás, Ujú. bueno, te vienen un montón de cosas y de situaciones que vos decís, ¿para qué llegué hasta acá si tal vez podía haberla resuelto antes? Y bueno, ¿Cómo es eso? ¿Cómo? por ejemplo, vos decís, bueno, me voy a la biodecodificación antes, pero viste que uno empieza a utilizar estas herramientas, como vos decís, viste que uno yo ingresé a la biodecodificación porque, bueno, a mí me gusta un poco la investigación, eh, me gusta también ayudar a la gente, pero uno también ingresa porque sabe que uno lo necesita y es como que va Ujú. buscando respuestas cuando Sí. va transitando y haciendo el estudio. Y bueno, cuando a mí me toca esto, después que voy al mastólogo, me dicen que sí, que necesitaban la punción y ver, bueno, me tuve que ir a hacer la punción. Eh, Fue un momento donde no pude resistirla. O sea, tenía que Ajá. ir a una determinada, ponele, a una graduación de 10 y yo pude resistir 6. No me la pudieron Ajá. completar. Entonces, bueno, el mastólogo ante eso dijo, bueno, yo voy a hacer un último estudio, que Voy a era hacer hacer un... el último estudio, que era la mamografía magnificada. Bueno, pero Sí. yo antes de eso me fui a decodificar, antes de hacerme ese estudio. Ujú. Bueno, viste que
lo que es la mama cuando vos te estás decodificando, también empezás a ver un montón de situaciones. Sí, sí. Entonces, Pero bueno, estas situaciones, porque vos, a ver, para que se entienda un poco, vos sí, vos te habías metido ya en el diplomado, como estabas, o sí, sea, estabas empezando y te aparece esto. Por lo tanto, exacto, vos decidiste, esto es muy importante para que todos entendamos que la decodificación biológica nunca jamás es reemplazo de ningún médico, de ningún psicólogo, de ningún profesional de la salud, sino que son tratamientos que se suman, ¿no? sí, Digamos, son métodos que se suman que, eh, eh, que hacen digamos, que la cosa fluya. Pero digamos, vos nunca dejaste tu médico, pero antes de tener el diagnóstico, digamos, último de esa mamografía amplificada, decidiste hacer una sesión. sí, sí, Así. decidí. Pero Bien. mientras tanto, vos hacías todo lo que tenías que hacer con el médico, por Ah, supuesto. sí, yo seguía la rutina con los médicos como siempre, sin dejarlos. O sea, Por lo que supuesto. pasa es que en medio de ese estudio de la punción al último estudio tenía un tiempo, un lapso, y ahí es donde me fui a decodificar. Bien. Y Y entonces, bueno, las cosas que descubriste sí. digamos, en la sesión de decodificación, ¿vos ya las venías observando? Venía observando y más en mi transgeneracional. O sea, en mi transgeneracional hubo personas que le pasó lo mismo que a mí. Ujú, ujú. Entonces, empezás, ahí está otra de las cosas, empezás a estar más consciente, observás más. No Totalmente. sé si es el entrenamiento que uno viste mientras hacemos, como decís vos, el graduado, te vas poniendo más canchera y solo te lleva a observar, a ver, a analizar más, a estar más consciente. Y bueno, yo veía cosas, sí. Y entonces vos haces la sesión, que es, el formato es una charla, contale un poco Sí, eso. No lo que, eh, no lo que hablamos, pero sí que es cómo es el formato. sí, bueno, vas a una sesión donde ahí te van guiando, en la misma sesión te van guiando, vos contás tu historia, te van llevando hasta que dan en el punto justo que tal vez está el conflicto. Exactamente. Y bueno, ¿Y cómo fue bueno, vamos con el conflicto, sale el resentir, ¿y cómo sí. fue el después? Bueno, ya después yo empecé a hacer El cosas después porque, bueno, uno inmediato, digamos. ¿Cómo te sentiste después? muy bien, o sea, porque descargué, en la sesión descargué y eso me hizo muy bien. Aparte de, bueno, ya estabas viendo la situación, al descargar me sentí más aliviada, es como que podés pensar un poco lo que querés hacer. En la Ujú. sesión vos viste, después uno tiene esas preguntas que se van así, que te vas haciendo para ir sanando las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, yo me ocupaba mucho de la vida de los demás y dejaba la mía también. Me ocupaba mucho de los demás, pero dejaba la mía. Era como medio de Ujú. valorizarme en todo ese. Claro. Entonces, ahora empecé bueno, en ese momento empezaba a hacer cosas que me gustaran a mí me gusta Ujú. también mucho la Es decir, meditación. más allá de la toma de conciencia, digamos, de llegar a ese resentir que te hizo sentido, vos después hiciste Sí, cambios, ¿no? O sea, sí, cambios de plena conciencia, digamos, y haciendo sí, de en pro de... presencia y bueno, sí, empecé a trabajar también con mi parte transgeneracional para sanar. Ujú. Eh, entonces, bueno, todo eso
cuando llegó el momento que tuve que ir a hacerme el último estudio, bueno, vos vas, aparte fui muy positiva, no sé, pero me llenó de una energía muy Positivismo. positiva, entonces, sí, entonces cuando me lo hace la chica y demás, me dicen que tenían que esperar, que hay digamos, un monitor donde va saliendo, que si sale tu nombre te podés ir, después venís bueno, te dan el estudio Sí. y te podés ir, y si ya no aparece tu nombre te tenés que quedar, porque bueno, se ve que te darán otro tipo de charla con el problema de salud que uno ¿Qué pueda tenés? tener. Bueno, a mí Ujú. no, a mí me salía en el monitor, me dieron el resultado y que me vaya. Pero bueno, cuando llego al auto, lo primero que hago es agarrar el sobre y ver mi Y abrirlo, diagnóstico, ¿viste? claro. Que y veo, viste que cuando vos te haces estos estudios, siempre hay ellos tienen como una graduación de Un valor de valores, que te lo van referencia. poniendo, claro, que te van poniendo por escala. A mí en el primero me había salido 4 y acá me Ujú. salió 2. Bueno, 2 normal, no estaba el nódulo. eh, sí, podía haber un poco de microcalcificación, pero nada El de lo nódulo no anterior. estaba. No, y cuando Y justo era unos días antes de Navidad, también, y justo cuando voy a ver al mastólogo, me mira y me dice, bárbaro, 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 todo está bien, así que me da, digamos, el estudio y me dice, bueno, te veo para el próximo año. ujú. Claro, viste, ya, y bueno, yo me Y, fui muy y el contenta mastólogo, y bueno, sigo. qué opinión te dio? Digamos, que cómo es que 2 meses antes había un nódulo y 2 meses después no está más. Bueno, porque a veces hay gente que cuando te hacen el estudio y no se puede ver bien, ante la duda de que ellos tienen poca imagen o no sé qué, bueno, te dicen el nódulo está ahí y se ve como un nódulo o algo en la placa que a ellos no les resuena bien. Ujú. Y cuando él me pide este estudio, el último, esta magnificada, me dieron las placas y en las placas se veía sin ninguna mancha, sin nada, y Nada, todavía el mastólogo me explicaba, ¿ves? No hay nódulo, no hay nada. Así que bueno, como un regalo salí de con una Navidad. sonrisa de, no, Claro, Navidad a vos, ya te tuve presente todo el tiempo, André. no, mi amor, pero digo, Así, estas cosas que hoy nos está contando tan amorosamente Nancy, son habituales, ¿no? O sea, esto es habitual, digamos, lo que se ve. Algunos médicos o algunos por ahí técnicos, algunos médicos que hacen imágenes y demás, no lo pueden explicar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso me ha pasado de una persona que le han dicho que por ahí el equipo no estaba funcionando bien y que por ese motivo es que había salido un tumor digamos, en el estudio anterior y después no. Juro que esto me ha sucedido. Entonces, esto es lo lindo, ¿no? De decir, hay posibilidades, ¿no? De uno se enferma solo y también uno se sana solo, ¿no? Entendiendo el para qué generamos determinadas enfermedades, de determinadas adaptaciones, ¿no? Y esto es lo maravilloso del proceso, ¿no? También es de un proceso. Eh, Así que bueno, y después de eso, nunca más. y después de eso, no, ahora tengo que hacerme los estudios otra vez de rutina que tengo que hacer, bueno, y bueno, ir al mastólogo que ya me dio la orden para hacerme otra vez una mamografía, no me mandó otra Ujú. cosa, así que bueno, ahí Bien. estoy. Y, Pero y, bueno, y también, los cambios, ¿cómo, mi amor? eh, y por eso también te decía, y uno va siguiendo con los cambios, o sea, uno va sanando, siguiendo la sanación.
porque bueno, a través de estas cosas que uno no hacía, ya sea porque siempre por el otro, ocupado por el otro, bueno, ahora también me estoy mimando yo y hago Ujú. cosas por mí, para mí. Y eso es muy importante también. Cuando vos te sentís Extremadamente bien importante. con lo que haces, claro, cuando vos te sentís bien con lo que haces y demás, ya las cosas empiezan a cambiar. Vos, como tu energía empieza a cambiar. Bueno, yo me siento Totalmente. ahora sí. Claro, eso que vos decís es muy importante, Bueno, muy eso valioso, porque no solo es la toma de conciencia, digamos, no solo es el encontrar ese resentir, encontrar, digamos, el para qué, ¿no? La patología aparece en tu vida, sino la tercera pata, como siempre digo yo, que es el paso a la acción, ¿no? Yo a veces digo, eso, sin sí, paso a la acción no hay cambio posible, porque si vos no vas a cambiar aquellas cosas que te llevaron a enfermarte, no vas a sanar. O sea, vamos a seguir en el mismo loop, ¿no? Y eso es lo interesante de lo sí, que vos estás diciendo, ¿no? Los cambios sí, que se hacen después, que te llevan, bueno, entre otras cosas, a priorizarte, a hacer cosas que te hacen sentir bien y a generar los cambios que se tengan que generar, ¿no es cierto? O sea, muchas veces cuando hay... y que siempre los cambios positivos, dan miedo los cambios, ¿viste? Que a veces los cambios Siempre, dan miedo. Inconsciente, a veces siempre. no te permite el hecho, está muy cómodo Entonces vos decís, bueno, no, hay que romper esa barrera. Por ejemplo, yo hoy estoy rompiendo otra barrera, André. A mí me cuesta mucho Ajá, hablar, por ejemplo, que me escuchen en público y demás. Soy de, más vale escuchar, es pero no más exponer. reservada. Y Ujú. dije, bueno, esta es otra de las cosas que tengo que romper. Y cuando vos me lo ofreciste, agarré, bárbaro. Y bueno, sí, aparte, bueno, si uno puede ayudar a otras personas, me parece genial. Es necesario, Que también, como para también que, claro, que todos sepamos que existe esta posibilidad, ¿no? Que decimos, sí, esto existe, la decodificación biológica, no en tu caso, porque por supuesto, si bien son formaciones extracelulares, no fue cáncer, por supuesto, pero digo, hay una predisposición a hacer formaciones, a hacer tumores, en este caso un quiste, ¿no? Eh, la sí, decodificación biológica tiene un campo de expertise importante, digamos, en todo lo que son las enfermedades oncológicas, porque el padre de la decodificación biológica era un oncólogo. O sea, el doctor Hammer era un oncólogo y los primeros pasos de todo este maravilloso método es con pacientes oncológicos. O sea que para nosotros, digamos, está mucho más descripto, digamos, todos los procesos de formaciones extracelulares que cuando una persona por ahí, qué sé yo, viene porque te dice, y tengo un miedo o alguna cosa más etérea, ¿no? Para nosotros, y habitualmente las personas como que no, si no, es una enfermedad grave, no es para estas cosas. Y es al revés. Y por eso me parece que es tan claro, importante transmitirle a las personas que es una muy buena herramienta para poder, para poder es tener verdad, algo más para las formaciones extracelulares, ni hablar para cuando ya está decretado que es una formación cancerígena, ¿no? Así que nada, eso es importantísimo, es verdad, eh, porque es para sanar. es para sanar, Yo digo que es ¿no? verdad, porque es para sanarse uno. Totalmente, Así totalmente, es que así, es eh, así. Así que está bueno, a bueno. mí me da mucho placer que estés acá. Sé, porque te conozco, que te cuesta lo que estás haciendo y lo valoro un montón por eso, porque sé que estás haciendo un esfuerzo y que estás saliendo de tu zona de confort, y te lo agradezco infinitamente, pero está buenísimo para vos,
porque estás Sí, corriendo una barrera más y está buenísimo para que las personas entiendan que todo lo que son los procesos cancerígenos, todo lo que... esto es una herramienta súper válida para, por supuesto, vuelvo a repetir, nunca jamás esto solo, sino que los mejores resultados siempre se dan cuando el trabajo es en equipo y cuando se trabaja, sí. ¿no? Se trabaja desde lo psicosomático, digamos, cuando se trabajan las emociones, es donde verdaderamente tenemos la posibilidad de sanar, con lo que significa la palabra, ¿no? Los médicos, por supuesto, tienen que estar porque una vez que la adaptación ya está en el cuerpo, ellos son los únicos, absolutamente los únicos, que pueden ir manejando la cosa de manera tal de que el sistema no se vaya deteriorando aún más, ¿no? Pero los mejores resultados siempre es el trabajo en equipo y que, bueno, este es un ejemplo de eso también, ¿no? De la medicina, más la decodificación biológica, más todo tu trabajo de Y esto ahí, de poner, ¿cómo? sí, ahí están los ¿Cómo? resultados. Ahí están los resultados. Totalmente. Digo que Así ahí se están los obtienen los mejores resultados. resultados. Totalmente, totalmente. Bueno, mi amor, mil Sí, gracias sí. por haber estado. Un placer que hayas estado y bueno, gracias, No, gracias, gracias. gracias, gracias. Te mando un besote grande y un Gracias, abrazo gracias a fuerte. vos. Gracias, Nancy. Gracias, mi amor, Te yo quiero también. mucho. Besotes. Chao. Yo también. Chao, chao. Bueno, espectacular, ¿no? Tenía otro caso que para traerles, pero bueno, hoy no pudo ser, porque bueno, esto de la cámara y de exponerse muchas veces eh, no, nos genera como ciertas reticencias, pero son casos, era de un cáncer de piel que yo lo quería traer porque era para mostrárselo de un melanoma, con eso con todo lo que significa el melanoma y se hizo una sesión de decodificación biológica fabulosa, 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 y al cabo de le extirparon el melanoma, digamos, la formación justo acá al lado de la nariz, y al cabo de un par de meses, cuando le volvieron a hacer el estudio, le salió que nada, no tenía ningún tipo de célula de nada, así que eso también para mí fue una alegría enorme, porque además es una persona que quiero mucho, y entonces, nada, esto es posible, esto se hace, esto es posible, esto está sumamente descripto y es una herramienta que en el caso de que tengas o que te estés pasando por una situación, bueno, la decodificación biológica trabaja muy bien, muy cómoda ahí, ¿no? Entonces eso para que lo sepamos. Yo siempre digo que existen así como los profesionales de la salud me van a matar por lo que digo, pero a grandísimos rasgos dentro de lo que hacemos de codificación biológica, las enfermedades que tienen que ver con lo autoinmune, ¿no? Las cosas generadas por uno mismo y los cánceres, ¿no? Como formaciones extracelulares que generan tejido, ¿no? Y así como les traía este caso de Nancy con este quiste, este otro caso del melanoma, ¿no? Que también les estoy comentando, yo siempre siempre me piden, ¿no? Las alumnas principalmente, que yo cuente cómo llego yo a la decodificación biológica, si fue como un llamado o qué fue, ¿no? Y yo digo que más allá de ser siempre una gran encontradora, porque como que nunca me propuse abiertamente, ¿no? Como buscar las cosas, sino que las cosas me fueron encontrando a mí a lo largo de muchos años. Yo llegué específicamente a la decodificación biológica porque tenía depresión mayor recurrente.
¿Cómo llego a la depresión mayor recurrente? Ustedes seguramente, los que se han divorciado y separado y con familia y demás me podrán entender. Yo estuve en un matrimonio muchos años, en un matrimonio chato, vamos a decir, poco feliz, desde muy chiquitita. Eh, Logro con muchísimo miedo separarme, ¿no? Con muchísimo miedo separarme, con 2 niños. Me separo y al un par de años eh, encuentro de vuelta amor y para mí fue como decir, sentir que estaba viva, digamos, de tantos años que me había sentido como muerta, porque yo siempre le repetía a mi hermano, no puedo vivir sin amor, no puedo vivir sin amor, porque eso era lo que realmente sentía, y sin la posibilidad de, de salir, porque bueno, todos nos casamos para toda la vida, ¿no es cierto? Y yo tenía ya mis hijos y la verdad que me sentía como atrapada, ¿no? En una situación. Bueno, finalmente salgo de esa situación y al cabo de un tiempo, nada, conozco a otra persona que me hizo sentir viva, ¿no? Dicen que el más complicado es el segundo amor, ¿no? Mi pareja anterior había sido mi primer novio, o sea, el segundo amor, ¿no? Y me hizo sentir viva, me hizo sentir viva, me hizo sentir que todavía ser feliz era posible, que yo podía ser feliz, que no estaba todo perdido, no era, no me tenía que sentir una fracasada porque en lo que yo en la historia que me había propuesto no había funcionado. Bueno, que eso simplemente no había funcionado y bueno, que el universo, Dios, el gauchito Gil, como cada uno lo quiera llamar, me estaba ofreciendo una segunda oportunidad para ser feliz. La conclusión de esto es que esa relación fue más bien una relación unilateral. Yo me enganché sola eh, y nada, terminó y con ese término de esa segunda gran relación, yo caí en un gran pozo depresivo, al punto de que no podía parar de llorar. Era un continuado, no paraba de llorar, o sea, lloraba todo el tiempo que estaba despierta, lloraba, dormida, incluso me decían que lloraba. Eh, yo tenía 2 nenes chiquitos, o sea, la verdad que llegó un momento donde la situación era realmente insostenible. Eh, Iba a trabajar porque obviamente me quedé como madre soltera con mis hijos, entonces tenía que trabajar porque los tenía que mantener y entonces eh, nada, iba a trabajar y lloraba en el trabajo, iba a buscar a mis hijos al colegio y lloraba, así, desastre. Nada, estaba sumida en un proceso horrible, horrible, horrible. Y bueno, nada, mis padres, mis hermanos, que gracias a ellos pude salir de esa situación, me agarraron y me llevaron, por supuesto, a un psiquiatra, ¿no? Bueno, el psiquiatra, gracias a Dios, vimos con un grupo, vieron esto que yo les decía recién, del trabajo en equipo, y acá también vamos a hablar de eso, del trabajo en equipo, que el verdadero trabajo en equipo, el verdadero trabajo que va a dar resultados es el trabajo en equipo, y este no fue la excepción. Vimos en un lugar donde era un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud, entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas porque también tenía un trastorno de la alimentación. Bueno, un grupo interdisciplinario, se hacían grupos, sesiones individuales, bueno, mucho. Y además, por supuesto, como tenía depresión mayor recurrente, estaba medicada, muy medicada. La medicación psiquiátrica lo que tiene es que hasta que le encuentran el punto,
y como que genera. Yo digo que por momentos lo único que me faltaba era, ¿no? Porque hasta te pones, ¿no? A hacer estos movimientos, estas cosas, pero es hasta que le encuentran, hay que insistir, hay que insistir. Si vos te está pasando algo de esto, si tenés un familiar que le está pasando algo, hay que insistir, hay que molestar, hay que llamar al psiquiatra las veces que sea necesario, porque la psiquiatría es una rama que está tan poco explorada, ¿no? El cerebro está tan poco explorado, ¿no? Que hay que molestar y que hay que insistir y para poder estar bien. Bueno, finalmente dieron con la medicación que me empezó a levantar, siempre entendiendo y siempre supimos que la medicación no me iba a curar, ¿sí? O sea, que yo supuestamente, según lo que me decía en la psiquiatra, yo no me iba a curar nunca, iba a tener que tomar la medicación de por vida, porque según ella decía, una vez que el cuerpo deja de producir determinado químico, ya no lo va a volver a producir, no se sabe por qué, y entonces yo iba a tener que suplementarlo toda la vida, ¿no? Con estos químicos. Pero para mí, que yo siempre estuve en el mundo alternativo, si querés, en el mundo holístico, eh, con todo lo que ha llegado, todo lo que fue llegando a mi vida yo lo he hecho, desde, qué sé yo, Magnify Healing, la reconexión, runas, tarot, astrología, todo, chamanismo, todo, porque a mí me gustaba, yo digo que nací con escoba, eh, y entonces, nada, es como que si bien, como dije antes en el caso anterior, la ciencia tiene que estar, eso por favor siempre entiéndanlo, que esto no es reemplazo de nada, que la consulta al médico es necesaria, es mandatoria, ¿no? Hay que hacerlo, pero yo estaba segura, ¿no? Algo había acá, estaba segura que había algo más. Vieron que los médicos habitualmente cuando no te pueden explicar, digamos, por qué te pasa lo que te pasa, dicen, sí, bueno, seguramente que debe ser estrés o es seguro que es una enfermedad psicosomática. Hoy por hoy, y desde la decodificación biológica sabemos que todas las enfermedades son psicosomáticas, y yo no sé si es producto de que soy, de que a mí me guían mucho, me asisten mucho, o mismo producto de mi curiosidad, porque siempre he sido muy curiosa, yo como que sabía que había algo más. Y te soy honesta, no es que a mí me preocupaba de sobremanera de decir, voy a tener que tomar medicación de por vida. Decís, a ver, no, yo sé que a muchos de ustedes eso les hace un montón de ruido, pero a ver, si por una pastillita tampoco vamos a hacer tanto lío, si lo tenés que tomar, se toma y se terminó, ¿no? Pero en mi caso es como que yo sabía que había algo más. Esta medicación que a mí me daban, había que chequearla todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y entonces yo todas las semanas me tenía que hacer dosajes, análisis de sangre para ver qué cantidad tenía yo en sangre, ¿no? Y un día llega a mí esto de Enrique Corbera, ¿sí? Del instituto. Y entonces yo llamé a España, porque acá yo no conocía a nadie, no se escuchaba hablar de la decodificación biológica. Y entonces directamente llamé a España eh, y les pedí que, bueno, que me dijeran a ver si en Argentina había alguien que lo hacía. Y claro, había muy poquita gente porque eran las primeras excursiones, vamos a decir, que hacía el instituto, que venía a Rosario, que por supuesto yo estuve ahí después, venía a Rosario y hacía las formaciones en Rosario, o sea que había muy pocas personas que hacían decodificación biológica y me pasaron los datos de un muchacho que atendía en Caballito. Lo llamé, por supuesto, y fui. Y bueno,
me atendió, hicimos la sesión, trabajamos bastante el transgeneracional, como contaba recién Nancy, y yo salí de ahí, creo que más, a diferencia de Nancy, yo salí de ahí más confundida de lo que había entrado. Y los días posteriores que vinieron de esa decodificación que yo hice, la pasé 10 veces peor que lo que yo la venía pasando. Entonces yo dije, recorcholis, ¿en dónde me metí? ¿Qué fue lo que hice? Entonces lo llamé a este hombre, ¿no? Lo llamé, le dije, che, mira, estoy peor que nunca. Y él me dijo, buenísimo, quiere decir que dimos que dimos en el clavo correcto. Y no se había equivocado. La pasé mal, eso habrá durado unos 20 días, sí, 20, 25 días habrá durado que la pasé mal. Y después de ese tiempo empecé a repuntar, empecé a repuntar, empecé a repuntar. Y como yo les contaba a ustedes recién que yo tomaba toda una medicación que hacía que fuera realmente muy necesario eh, ver qué dosaje tenía en sangre, la psiquiatra se empezó a dar cuenta que tenía superávit, ¿no? Me dice, ¿pero estás tomando más? No, no estoy tomando lo mismo, pero tenía superávit de eso. Supuestamente ese químico que yo no iba a producir nunca más y que yo iba a tener que tomar ese suplemento de por vida. Entonces, eso ocurrió, qué sé yo, no sé, a partir de, como les digo, la tercera, la cuarta semana, empecé después de la cuarta semana, se empezó a modificarse, entonces los estudios se empezaron a modificar, empecé a tener superávit y me tuvo que empezar a bajar la dosis. Entonces ella, que sabía que a mí me gustaba muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con la meditación, por supuesto que yo siempre hice terapia, entonces en este tiempo más aún, hacía horas y horas y horas de terapia, por supuesto. Entonces un día la psiquiatra me sentó, me dice, André, necesito que me cuentes qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que mi cuerpo se estaba recuperando, es decir, mi cuerpo estaba empezando a producir esas sustancias que supuestamente yo no iba a producir nunca más. Y entonces me dijo, mirá, lo que podemos hacer es ir bajándola. Total, si después vemos que te sentís mal o lo que sea, lo podemos volver a subir. Y así fue, fuimos, por supuesto, todo esto hipermonitoreada por el psiquiatra, hipermonitoreada. Yo la verdad que ese grupo de gente hicieron un trabajo magnífico porque súper monitoreada, con todas las semanas, hablando, chequeando, haciendo los estudios como corresponde y lo fuimos bajando en, en la incertidumbre de decir, bueno, no sé qué va a pasar, porque por ahí yo me iba sintiendo bien, pero decimos, bueno, todos los que han tomado psicofármacos saben que, bueno, vos te sentís bien muchas veces producto del medicamento. Entonces, la verdad que acá no sabíamos si era producto del medicamento o si era justamente porque yo había empezado a producir ese químico nuevamente. Por supuesto, el trabajo con las psicólogas, que las psicólogas también me iban monitoreando. Y la conclusión es que al cabo de 7 meses, es decir, de esto que yo les digo, pasaron estos primeros 40, un mes, ahí se vio, pasamos otro mes más, me empezó a bajar y después digamos, la regulación hasta sacar completamente la medicación tomó un par de meses, no me acuerdo cuántos, pero al cabo de 7 meses me dieron el alta. Y nunca más.
y nunca más volví a tener depresión mayor recurrente. Entonces acá es lo que yo digo, y al decodificador lo vi una sola vez, ¿no? Ahí es donde yo digo lo del trabajo en equipo. El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Entender que, por supuesto, en mi caso, tenía que estar el psiquiatra porque yo no me podía levantar de la cama. No me podía levantar de la cama. Y entonces, si yo no tengo ese ayudín, como digo, ¿no? Esa pastillita, ¿cómo voy a poder hacer el resto? Por eso digo, a veces yo los escucho mucho a ustedes y que dicen, no, porque yo no quiero tomar nada. ¿Por qué? No es una carrera decir, no, yo no voy a tomar nada porque yo lo voy a solucionar todo desde otro lugar. No tiene nada que ver, vos tenés que jugar para tu equipo y en este momento yo entendí en mi vida que jugar para mi equipo era, bueno, acepto, no, me doy cuenta que toqué fondo, que estoy en el fondo del fondo del fondo, y que si no tengo esa pastillita que que en este caso me daba la psiquiatra, yo no tenía fuerzas para pararme. Pero esto que yo le estoy contando era literal. Yo me acuerdo que un día mis hijos estaban con mi hermano, que mi hermano siempre se lo llevaba, gracias a Dios que lo tenía mi hermano, y a mi hermana también, que me ayudaban, me dieron una mano grande con mis hijos, mis papás, o toda mi familia. Yo sentía literalmente que el colchón me tragaba. Y tenía como una certeza de que me iba a morir ahí, en ese momento, ese día, a esa hora. Y me acuerdo que ese instinto que tenemos los padres con los hijos, y si me emociono, me van a disculpar, ese instinto que tenemos los padres con los hijos, apareció mi papá en mi casa. Yo estaba sola porque, como les digo, mis hijos no estaban. Y mi papá me dijo, Andreita, levántate. Y yo no me podía levantar. No me podía levantar. Yo sentía que ese colchón me chupaba. Y mi papá se agachó, me dijo, vos te vas a levantar de esta cama, porque si no yo no sé cómo, pero yo te voy a arrastrar. Y ahí es como que volví a nacer, porque yo sentí que me estaba muriendo ahí. Probablemente no sea posible, pero yo es lo que sentía. Yo sentía que ese era el momento, ese era mi final. Entonces, hay que dejarse ayudar. Hay que dejarse ayudar, hay que abrirse, hay que entender que no somos todopoderosos, que sos co-creadora con el creador, claro que sí, pero hay momentos donde te distrajiste tanto, 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 que te generaste una adaptación, que te generaste una patología, una enfermedad. Y en ese momento tenés que dejar ayudar. Entonces, la ayuda va a venir de diferentes formas, probablemente, de diferentes formas. Tal vez no sea de la forma en que vos la estás esperando, pero te tenés que abrir y te tenés que dejar ayudar. Y esa ayuda muchas veces es de la mano de un médico, de la mano de un psicólogo, de la mano de un decodificador, de la mano de un hermano, del hermano de tus padres o de un amigo. Pero hay que dejarse, hay que dejarse ayudar, ¿no? Porque es tan valioso, porque eso es lo que te da el piso para poder hacer el resto. Miren, una de las cosas que a mí más me gusta contarles es, vos tenés que entender que si vos sin salud, hay una frase que dice, una persona enferma, una persona sana tiene 1000 deseos, una persona enferma tiene solo uno. Y es así. Entonces, si vos estás enferma, si vos tenés una patología, si vos ya generaste, tu inconsciente generó
una patología, entendiendo que esa es la manera que tiene de salir adelante, no vas a tener la fuerza probablemente que necesitas para poder salir. Y es ahí donde decís, abrite, déjate ayudar, ¿no? Déjate ayudar. Entonces, muchas veces es dejarse ayudar con la medicación, que tanto resquemor nos genera. Oh, no, porque qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo dejé de tomar todo eso, esa batería enorme que tenía de cosas que tomaba. Hace más de 10 años que yo, no, sí, más de 11 años que yo no tomo nada, absolutamente nada. Me tomo un Ibupirac si me duele la cabeza, después de pensar para qué me está doliendo la cabeza. Entonces, el trabajo en equipo, esto quiero rescatar, el trabajo en equipo. Y a partir de ahí, por supuesto, de este maravilloso trabajo en equipo, donde yo, por supuesto, tuve una parte súper importante, ¿no? Porque yo trabajé conjuntamente con todas estas mujeres hermosas que me acompañaron. Pero resulta que cuando empecé a ver que decís, yo me enfermé y en definitiva la que pudo generar la verdadera sanación fui yo, ayudada, sí, pero fui yo. Y eso me dio a mí como, me empoderó un montón, porque decís, yo no dependo de nada ni de nadie, es lo que yo decida hacer. Esa sanación ocurrió cuando yo empecé a generar ese químico de vuelta, ¿no? Y esto se aplica para las tantas enfermedades crónicas incurables, miren cómo hago, incurables, que claramente no hay nada incurable, ¿no? Absolutamente nada incurable, a excepción de los casos donde ya es más complejo, donde se te rompe de alguna manera el envase o las malformaciones o alguna cosa de esa, ya eso es distinto. Pero si no, todo depende de vos. Y eso es empoderarse. Eso es empoderarse, porque decís, no le tengo que tener miedo, no me voy a tener miedo a mí. Si yo lo generé, yo también lo puedo desgenerar. Si yo me enfermé, yo también me puedo sanar. Y es un proceso absolutamente personal, pero te tenés que dejar ayudar. Porque si no, no vas a tener la fuerza suficiente como para poder hacerlo. Si yo me hubiese quedado en esa cama, seguramente todo esto me lo habría perdido porque estaría muerta. ¿Eh? Porque realmente era ese el sentimiento, que no vale la pena vivir. Entonces estaría muerta. Si yo no me hubiese dejado ayudar y hoy no estaría acá hablándole a ustedes y teniendo la vida hermosa que tengo, que obviamente después de todo esto, obviamente se despertó en mí esto de decir, pará, si yo pude resolver esto, ¿qué no voy a poder resolver? ¿No? Si yo pude empezar a generar este químico de vuelta, ¿qué cosa no voy a poder resolver? Y eso te empodera un montón y eso me llevó a, a ponerme a estudiar, ¿no? Bueno, cuando en el siguiente curso de Rosario y de Buenos Aires y qué sé yo, obviamente que estuve ahí y que me empecé a meter y además por ser tan curiosa como soy, me encanta leer, me encanta estudiar y entonces dejé de ser la Andrea que era, ¿no? Una Andrea que era traductora pública de inglés, ¿no? Que había estudiado ciencia de la comunicación, a pasar a hacer esto, que es mi pasión, ¿no? Y todo esto se lo debo, si quieren, a la depresión. Entonces, mirá qué loco, porque hoy justo estaba con una chica que está pasando por un proceso de cáncer y estamos así, ya de nada, de estar bien, así que me pone muy contenta. Y yo le decía, tenemos que llegar al momento donde podemos decir, como Anita Morjani, que si no la conocen,
googleenla por favor, tuvo un cáncer terrible y ella llegó a la conclusión de que se empezó a conocer gracias a la enfermedad, que ella es quien es hoy gracias a la enfermedad. Y yo siento que estoy ahí, que gracias a esa terrible tristeza, a esa depresión espantosa que, que solamente los que hemos tenido depresión sabemos lo que es estar ahí. Yo digo, yo conozco el infierno porque estuve ahí y, y cómo te chupa y cómo te atrapa, que es una cosa que si uno realmente no tiene la apertura de poder dejarse ayudar y abrirse, es muy difícil salir por los propios medios cuando uno ya está en ese agujero, ¿no? Entonces, yo hoy tengo que decir gracias a mi depresión, porque toda esa tristeza a la cual le tengo un respeto enorme, todos los que han tenido depresión me entienden, que cuando uno ha tenido la tristeza tan patológica, le tiene mucho respeto, tiene mucho respeto. Y gracias a esa depresión yo hoy estoy hablando con ustedes y gracias a esa depresión yo conocí la pasión de mi vida que antes no la conocía y que para mí era una vida gris y chata y triste y que no tenía demasiado sentido. Entonces mirá el significado que toma de pronto la enfermedad, ¿no? Nosotros trabajamos, todos los que hacemos, creo, de decodificación biológica, trabajamos para que no tengamos que llegar a ese punto, ¿no? Que tomes conciencia antes, ¿no? Que estés más atenta a tus emociones, que estés más atenta a lo que te pasa, a la tripa, ¿no? A lo que te dice, a los mensajes del cuerpo. No estamos acostumbrados, no nos han enseñado a escuchar al cuerpo. Entonces nosotros, o yo personalmente, lo voy a poner en primera persona, todo esto es en primera persona, trabajo incansablemente para que no tengas que llegar al lugar donde yo llegué. No se lo deseo a nadie, ¿no? Que te des cuenta antes, que tomes el toro por las astas antes, que te des cuenta que tenés un montón de formas de conocerte, de estar mejor, de ver qué es lo que te funciona a vos, y que entonces está buenísimo que consideres entonces la decodificación biológica porque a mí me cambió la vida y hoy yo puedo decir que gracias a la decodificación biológica, gracias a la depresión que me ayudó, que me permitió conocer la decodificación biológica, hoy yo tengo la vida que quiero y no la vida que puedo, ¿no? Que son cosas distintas. Así que bueno, nada, déjame tu corazoncito, acordate de hacer lío que nos ayuda un montón con los motores de YouTube. Suscríbete al canal y por supuesto, déjame los temas que querés que, que tratemos en este espacio y así los incorporamos y los vamos tratando a todos. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, les mando un beso enorme de grande, espero que tengan una lindísima semana y nos encontramos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Besos enormes, que estén muy bien. Chau, chau.